Hola, nosotros somos alumnos de la Facultad de Medicina Humana, doctor Manuel Velasco Suárez, y vamos a exponer el tema de audición de la materia fisiología. Los integrantes del equipo son los que aparecen en las diapositivas. Vamos a comenzar con la membrana timpánica y el sistema de huesecillos, que son los que conducen el sonido desde el oído externo hasta el oído medio. Como vemos en esta imagen, va el sonido desde la membrana timpánica hasta la cóclea, ¿no? Pero ¿cómo sucede esto? Pues bueno, vienen las ondas sonoras y van a chocar contra la membrana timpánica. La membrana timpánica se va a mover hacia adentro y va a empujar esta al manubrio del martillo. Cabe mencionar que el manubrio del martillo y el yunque van a trabajar como un sistema de palanca, es decir, que van a trabajar juntos, ¿no? Entonces estos van a desplazar al estribo dentro del vestíbulo y esto va a hacer que tanto en la base del estribo entre y se empuje al líquido coclear. Pues esto va a desencadenar la audición. Dicho así, se escucha sencillo, pero es un poco complejo, ya que se da un proceso de impedancia. La impedancia es la capacidad de un objeto a ponerse al movimiento de otro. Es decir, si nos damos cuenta, aquí vienen ondas sonoras que es energía eólica, acá hay energía mecánica por el movimiento de los huesecillos y por último sería energía hidráulica por el movimiento del líquido coclear. Pues, como sabemos, el líquido es más denso que el aire, por lo tanto, esto va a hacer que el sonido no se proyecte al mismo nivel en la membrana que en la base del estribo. Por otro lado, la membrana mide 55 milímetros cuadrados, en cambio la base del estribo mide 3,2 milímetros cuadrados. Vemos una gran diferencia, por lo que acá se va a producir un sonido más alto. ¿Y cómo le hace entonces para pasar y que escuchemos bien? Bueno, si dividimos los 55 milímetros cuadrados que tiene la membrana entre los 3,2 milímetros cuadrados que tiene el estribo, va a dar un cociente de 17. Bueno, 17 veces mayor va a ser lo que se va a encargar este sistema osicular, es decir, el sistema de huesos, que va a aumentar la fuerza de la base del estribo. Este va a venir acá, como ya mencioné, y pues va a empujar con fuerza 17 veces más. La bibliografía nos dice que es 1,3 veces, pero ya se refiere al total del sonido, ¿no? Acá estamos hablando del sistema osicular. Entonces va a venir los aires, las ondas sonoras, como ya mencioné, y va a entrar aquí, es donde vemos la importancia de este sistema, porque sin este sistema, pues el sonido que se transfiera de la membrana hacia el oído interno, si no hubiera oído medio o si no hubiera caja timpánica, pues sería muy poco. Nos menciona la bibliografía que sería como cambiar de un sonido normal de mayor a 1000 ciclos a un susurro. Como siguiente vamos a ver la atenuación del sonido mediante la contracción de los músculos estapedio y tensor del tímpano. Bueno, esto se va a dar con el siguiente proceso. Va a venir el sonido fuerte que va a desencadenar un periodo de latencia que va entre 40 y 80 milisegundos. El periodo de latencia, o más bien el sonido fuerte, va a hacer que el músculo tensor del tímpano que vemos en esta imagen se contraiga y lleve la membrana hacia el interior, como muestra acá la flechita, ¿no? Va hacia el lado medial. Y el músculo estapedio también se va a contraer y va a ir hacia el lado lateral. Entonces estos van a generar como un tipo de barrera que va a impedir lo que en la diapositiva anterior expliqué, es decir, va a disminuir la fuerza entre el aire
y el líquido coclear. Por lo tanto, va a ser una disminución en la conducción osicular que nos va a generar una frecuencia menor a 1000 ciclos por segundo. Igual, el mismo caso, esto va a disminuir entre 30 y 40 decibeles, que equivale al sonido fuerte y la diferencia entre el susurro. Por último, vamos a ver la transmisión del sonido a través del hueso. Bueno, la conclusión de esto es que es muy poco o que necesitamos del laberinto membranoso para escuchar como normalmente lo hacemos. Las vibraciones del cráneo pueden ocasionar vibraciones en el líquido de la cóclea. Sin embargo, en el hueso debe aplicarse un aparato electromecánico. Bueno, la función de ese aparato electromecánico lo va a cumplir el laberinto membranoso. Es decir, si nosotros retiramos el laberinto membranoso de este laberinto óseo, en realidad no escucharíamos como una persona normal suele conversar. Proseguiremos a describir la anatomía funcional de la cóclea. Bien, la cóclea se considera un sistema de tubos en espiral, ya que consta de 3 tubos enrollados uno junto a otro, denominados rampa vestibular, el conducto coclear o cada uno de estos tubos va a estar separado por 2 membranas. La membrana o membrana vestibular va a separar la rampa vestibular de la rampa media y la membrana o lámina basilar separa al conducto coclear de la rampa timpánica. Sobre la superficie de la membrana basilar se encuentra el órgano de Corti, que contiene una serie de células sensibles a estímulos electromagnéticos, las células ciliadas, que estas van a generar impulsos nerviosos como respuestas a las vibraciones sonoras. Otra estructura va a ser la membrana de Reisner, que esta es muy delgada y por lo tanto se va a desplazar con gran facilidad y no va a obstruir el paso de las vibraciones sonoras desde la rampa vestibular al conducto coclear. Su importancia radica en mantener dentro del conducto coclear un líquido especial necesario para el funcionamiento normal de las células ciliadas, que son las receptoras del sonido. Este líquido especial del que les hablo es la endolinfa. Como siguiente, podemos hablar más sobre la lámina basilar. Bueno, este nos dice que es una membrana fibrosa que va a contener de 20.000 a 30.000 fibras basilares. Estas fibras basilares van a ser rígidas, elásticas y van a estar fijas en su extremo basal, al modiolo, y en su extremo distal se van a encontrar unidas laxamente estructuras de la membrana. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, nos muestra una imagen. La longitud de las fibras basilares va a aumentar progresivamente a partir de la ventana oval hasta su vértice o cúpula, pasando de 0.04 milímetros hasta 0.5 milímetros, teniendo así un cambio de 12 veces su longitud inicial. Sin embargo, el diámetro de las fibras va a disminuir desde la ventana oval hasta el extremo de la cóclea, también denominado helicotrema, descendiendo más de 100 veces su rigidez. Bien, en la imagen donde se encuentra el inciso A, la flecha roja indica la posición de la ventana oval. Ok, las fibras basilares que se encuentran más cercanas a ellas van a vibrar una frecuencia alta y se va a decir que estas frecuencias van a ser provocadas por los tonos agudos. Pueden ser el canto de los pájaros, el llanto de un bebé. Por en cambio, las fibras basilares que van a encontrarse más distante a esta ventana oval van a vibrar una frecuencia baja y van a ser vibraciones altas gracias a tonos graves, como pueden ser el sonido de un tambor, el rugido de un león. Bien, a continuación vamos a ver cómo se propaga esta onda viajera. Como bien sabemos, el estribo se encuentra cubriendo la ventana oval
y está unido a sus bordes por un ligamento anular holgado, de manera que le permite moverse hacia adentro y hacia afuera con las vibraciones sonoras. El laberinto óseo va a estar lleno de fluido llamado perilinfa y debido a la flexibilidad de la ventana redonda, los movimientos del estribo pueden desplazar la perilinfa, lo que va a permitir que las vibraciones sonoras entren en el laberinto. Las vibraciones producidas por el estribo son transferidas hacia el sistema espiral y retornan para encontrarse con la ventana redonda, ascendiendo a través de la rampa vestibular y descendiendo posteriormente por la rampa timpánica. Una estructura especializada llamada órgano de Corti está situada en la membrana basilar. Mientras la membrana basilar vibra, el órgano de Corti es estimulado enviando impulsos nerviosos al cerebro a través del nervio coclear. Los impulsos nerviosos propiamente dichos van a ser generados por las células ciliadas ya comentadas anteriormente, y las áreas específicas a lo largo de la membrana basilar se mueven de manera independiente en respuesta a diferentes frecuencias. A continuación, se hablará sobre la función del órgano de Corti. Bueno, yo les explicaré sobre la función del órgano de Corti. Bueno, nos mencionan que el órgano de Corti es el órgano receptor que genera los impulsos nerviosos como respuesta a la vibración de la lámina basilar. Bueno, esto es cierto, pero los que realmente transforman las respuestas vibratorias a los impulsos nerviosos son las células ciliadas, que hay de dos tipos. Nos menciona que hay una fila de células ciliadas internas que son alrededor de 3500 y tienen un diámetro de 12 micrómetros. Bueno, ahora también nos menciona que tenemos de 3 a 4 filas de células ciliadas externas que son alrededor de 12.000 y tienen un diámetro de 8 micrómetros. Esto es importante ya que pues las células ciliadas harán sinapsis a través de fibras nerviosas que a su vez llegarán al ganglio espiral y de este se irán al nervio coclear. Bueno, como se verá en la siguiente diapositiva, las células ciliadas tienen unas especies de estereocilios. Los estereocilios están sumergidos pues en la membrana tectoria que se halla por encima de los estereocilios en el conducto coclear. Como se ve en esta imagen, pues arriba tenemos la rampa vestibular, abajo la rampa timpánica y pues en medio el conducto coclear. La inclinación de los estereocilios es lo que abrirá ciertos canales en donde entrarán iones y esto hará que tanto se despolarice como se hiperpolarice. En la siguiente diapositiva veremos cómo está estructurada esta parte, como se ve ahí, que están estructuradas por la fibra basilar, que a su vez estas tienen los pilares de Corti, que se ven ahí cerca de las células ciliadas internas. Y luego en la parte de arriba tenemos a la membrana tectoria junto con la membrana reticular, que le da soporte a los estereocilios y a las células ciliadas. Bueno, como se verá en la siguiente imagen, las señales auditivas no solo provienen de lo que serían las células ciliadas internas, porque nos menciona que alrededor del 90% de las fibras provienen de estas. Sin embargo, es importante destacar que cuando hay un daño en las células ciliadas externas, se produce una hipoacusia severa. ¿Y esto por qué sucede? Debido a que las células ciliadas externas tienen cierta función de ajuste hacia las células ciliadas internas. Este tipo de ajuste se le conoce como ajuste del sistema receptor. Bueno, es importante destacar que los estereocilios son alrededor de 100 por cada una de las células ciliadas internas y que éstas abren alrededor de 200 a 300 canales de conducción catiónica. Bueno, dentro de estos canales entrarán iones potasio que se encontrarán fuera de, o más bien en el conducto coclear,
y pues entrarán dentro de esos canales. Ya dentro de las células ciliadas, tanto las externas o las internas, se liberará un neurotransmisor, perdón, que sería el glutamato. Bueno, en la siguiente diapositiva también se explicará lo que sería el potencial endococlear. ¿Qué nos menciona este? Nos menciona que, como se vio en la anterior, tenemos una rampa vestibular, tanto una rampa timpánica como un conducto coclear. En las dos rampas tenemos un líquido conocido como perilinfa. Bueno, pues la perilinfa es baja en potasio y alta en sodio. Bueno, como baja en potasio y alta en sodio, como se puede ver en esta imagen. Pero el órgano de Corti se ubica en el conducto coclear, que este es alto en potasio, gracias a la estría vascular que libera iones potasio, lo que pues la hace rica de esto. Como se puede ver en la imagen de abajo a la izquierda, nos muestra que en el conducto coclear tenemos una diferencia de cargas a diferencia de las membranas, gracias a las membranas tectorias y a la rampa vestibular, una diferencia de más 80 milivoltios. Bueno, ya en los estereocilios tenemos una diferencia de menos 50 milivoltios y en las células ciliadas una diferencia de menos 70 milivoltios. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en las células ciliadas hay un recubrimiento de perilinfa y las células ciliadas pues están compuestas de endolinfa, ya que esto provoca esa diferencia de voltaje y esto hará que los iones pasen con mayor facilidad. Ok, ahora vamos a hablar de la determinación de la frecuencia del sonido, esto llevado a cabo por los campos receptores auditivos de la corteza cerebral. Bueno, pues muestran que cada frecuencia sonora específica activa a neuronas concretas y específicas del encéfalo, ¿verdad? Por lo tanto, el método fundamental que se emplea en el sistema nervioso para que pueda detectar esas diversas frecuencias sonoras consiste en determinar el punto más a lo largo de la lámina basilar. Las frecuencias bajas se estimulan a la cúpula de la cóclea, las altas a la base, mientras que una frecuencia intermedia estimula a los dos. A este se le denomina como un principio de la posición para la determinación de la frecuencia sonora. Existe este principio llamado principio de la frecuencia o principio de la salva. Quiere decir que los sonidos de frecuencia grave que van desde hasta 20 hasta 1500 o hasta 2000 ciclos pueden provocar salvas de impulsos nerviosos que se sincronizan a la misma frecuencia. Estas salvas se transmiten al nervio coclear y después a los núcleos cocleares, ¿verdad? Ahora, como podemos ver en la siguiente diapositiva, vamos a hablar de la determinación del volumen. Podemos encontrar 3 pasos que se simplifican esto. Según sube el volumen, aumenta la vibración. Entre mayor vibración, mayor células que se estimulan. A esto se le conoce como una sumación espacial. Las células externas se estimulan cuando la vibración es intensa, como la de un sonido fuerte. El oído es capaz de captar los volúmenes sonoros, y puede diferenciar entre un susurro, un grito, una voz normal, música alta, música baja, ¿no? En la imagen de abajo vemos una gráfica donde tenemos el umbral de la audición, que está señalado de color rojo, comparado con el umbral del dolor o el umbral de tacto. Vemos una gran diferencia que existe entre estos dos tipos de umbrales. Un joven adolescente puede escuchar de 20 hasta 20.000 ciclos de frecuencia. Obviamente cuando existen frecuencias más bajas nosotros no lo podemos escuchar. O si existen frecuencias más altas, nosotros tenemos problemas para escuchar e incluso puede causar alguna afectación en el oído interno. Ahora en la siguiente diapositiva seguimos hablando sobre los mecanismos auditivos centrales. Para comenzar a explicar este tema, vamos a hablar de lo que son las vías nerviosas auditivas, principalmente guiándonos de la imagen que podemos observar ahí.
Iniciando principal, lo que son los ganglios, el ganglio espiral de Corti, van a entrar directamente hacia lo que son los núcleos cocleares, tanto dorsal como ventral, que vamos a encontrarlos en la parte superior del bulbo raquídeo. En esta parte, estas fibras hacen sinapsis, todas hacen sinapsis sin excepción. Y algunas de las neuronas del segundo orden van a cruzarse hacia el lado opuesto para llegar a terminar en lo que es la estructura conocida como el núcleo olivar superior. Hay algunas otras fibras de segundo orden que no van a cruzar, sino van a llegar directamente a este núcleo olivar. Desde esta estructura van a seguir ascendiendo las fibras hasta lo que viene siendo la parte del lemnisco lateral. Y estas fibras van a terminar en el núcleo del lemnisco lateral. Algunas otras fibras se van a saltar esta parte y van a viajar hasta lo que se conoce como lo que es el colículo inferior, donde la mayoría de estas fibras van a realizar nuevamente una sinapsis. Desde esta zona, nuevamente, van a irse a la siguiente vía, conocida como lo que es el núcleo geniculado medial, donde, repetimos nuevamente, las fibras hacen sinapsis. Para terminar en lo que es, casi al final ya, llegando al final, lo que es la radiación auditiva y llegar al punto final, que es la corteza auditiva. Y esta corteza auditiva la vamos a encontrar en lo que es la circunvolución superior del lóbulo temporal. ¿Qué es importante repetir o más bien resaltar de esta vía? Son 3 puntos importantes. Lo principal, lo que sabemos, es que esta vía se va a llevar de ambos lados, tanto del lado del oído izquierdo y el oído derecho. Y también, como podemos ver en la imagen y como anteriormente se explicó, estas fibras van a tener 3 lugares distintos en donde van a poder cruzarse al lado contrario. Uno de ellos es el cuerpo trapezoide, otro es lo que conocemos como la comisura entre lo que son los dos núcleos del lemnisco lateral, y el tercer lugar en donde pueden hacer este cruce es la comisura que conecta los dos colículos anteriores. Como segundo punto a resaltar es que varias de las fibras colaterales de estos fascículos van a entrar directo a lo que se conoce como el sistema reticular de activación. ¿Qué función o qué hace este sistema? Pues este sistema va a enviar ciertas proyecciones hacia el tronco del encéfalo de manera ascendente y hacia la médula espinal de manera descendente, que va a activar todo el sistema nervioso en una respuesta hacia lo que son los sonidos fuertes. Y el último punto de esto es que ciertos fascículos de las fibras llegan a conservar un nivel de orientación espacial durante todo el recorrido. En la siguiente diapositiva vamos a explicar lo que es la función de la corteza cerebral. Como bien dijimos anteriormente, la corteza, la parte más bien en donde se va a encontrar la zona auditiva, es lo que es el plano supratemporal de la circunvolución temporal superior. Pero no solo en esta zona, sino que también se extiende hacia la cara lateral del lóbulo temporal y llega a una parte
de lo que es la corteza de la ínsula e incluso llega a estar por la porción lateral del opérculo parietal. Como podemos observar en la imagen, nuevamente, podemos llegar a la conclusión de que esta corteza se divide en dos áreas, lo que son la corteza auditiva primaria y la corteza auditiva secundaria, o también conocida como la corteza de asociación. En la corteza primaria decimos que se llega a excitar de forma directa por las proyecciones que vienen del cuerpo geniculado medial, mientras que el área auditiva de asociación o secundaria lo llegan a hacer por lo que son los impulsos de la propia corteza auditiva primaria. Y también aquí podemos decir que existen 6 mapas notópicos en la corteza auditiva primaria. Y que los que vienen a responder a lo que son las altas frecuencias llegan a estar situados en un extremo, mientras que los que se llegan a responder o a excitar por bajas frecuencias se encuentran del lado o extremo opuesto. Ciertos o la mayoría de estos mapas, que como dije que son de baja, llegan a responder a las bajas frecuencias, van a ocupar una zona anterior, y los que son pues de alta frecuencia a una zona posterior. Por último, sabemos que realmente la corteza auditiva, sobre todo la de asociación, pues su propio nombre lo dice, no llega a responder solo a las frecuencias de sonido, sino que asocian los sonidos con información de otras áreas sensitivas. En la siguiente diapositiva vamos a comenzar a ver lo que es la determinación de la dirección que procede del sonido. Muy bien, entonces ahora hablaremos de la determinación de la dirección de la que procede el sonido. Una persona va a determinar la dirección horizontal en la que viene el sonido por 2 medios principales. Uno sería el lapso de tiempo que transcurre entre la llegada de un sonido a un oído y al opuesto. Y la segunda sería la diferencia entre las intensidades de los sonidos en los 2 oídos. Los 2 mecanismos que ya mencioné no son capaces de indicar si el sonido viene de adelante o de atrás, o de arriba o desde abajo. Esta distinción más que nada la dan las orejas en ambos oídos. Ahora, ya mencionado estos 2 mecanismos, pues vamos a hablar acerca de dónde empieza esta detección en el sistema nervioso, ¿no? Y como mi compañera ya había mencionado varias partes de esta ruta, pues van a comenzar en el núcleo olivar superior. Pero este se va a dividir en 2, en un núcleo olivar superior medial y un núcleo olivar superior lateral. El núcleo olivar superior lateral se va a encargar de las intensidades sonoras, que es uno de los mecanismos que mencioné anteriormente. El que es un poquito más extenso sería el núcleo olivar superior medial. Este núcleo se va a encargar de detectar el lapso de tiempo transcurrido entre las señales acústicas. De hecho, este es el medio más preciso por el que nosotros detectamos la dirección del sonido. Entonces, este núcleo va a tener una gran cantidad de neuronas y estas neuronas van a presentar 2 dendritas principales, una que se proyecta hacia la derecha y otra que se proyecta hacia la izquierda. Entonces, la acústica que viene del sonido del oído derecho, pues va a llegar hacia la dendrita derecha, y la acústica que viene del oído izquierdo va a llegar en la dendrita izquierda. Y aquí es donde se va a crear la
sensibilidad de la dirección de los sonidos. Entonces, las neuronas que se encuentran cerca de uno de los bordes del núcleo van a tener su respuesta máxima cuando el lapso de tiempo en el que llega el sonido sea muy corto. Y en el lado opuesto de este mismo núcleo se va a aumentar la intensidad de la respuesta cuando el intervalo del sonido sea largo. Entonces, pongamos un ejemplo de que una persona está frente a nosotros y entonces se van a activar unos núcleos olivares específicos, o sea, en un lugar específico. Y cuando el sonido venga de diferentes lugares, entonces se van a activar otros grupos de neuronas en los lados opuestos del núcleo. Esta información va a llegar a la corteza auditiva y es donde la dirección del sonido se va a determinar según el lugar que esté ocupado por las neuronas que envían el estímulo máximo. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.